Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ranchero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases bíblicas al estilo hogareño durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es un placer tener a todos aquí. Y lo primero que siempre me gusta hacer es que nuestra audiencia televisiva entienda que somos un grupo variado. Todos ustedes vienen de varias iglesias y denominaciones, y algunos de ustedes son de Tulsa, algunos han viajado una distancia, y algunos de ustedes están de visita. Tenemos a una dama de California de visita, y realmente apreciamos a cada uno de ustedes por venir a ser parte de esto. Porque cuando hablamos por primera vez sobre producir este programa, esto es lo primero. Les dije a las personas aquí, nunca podré enseñar a una cámara. Tenemos que tener personas vivas frente a nosotros y por eso aprecio tanto su esfuerzo por venir esta tarde a grabar. De nuevo, nos gusta hacer que nuestra gente en televisión lo entienda. Todos los programas anteriores, comenzamos desde Génesis y ahora hemos llegado hasta Corintios. Así que todos estos programas pasados están disponibles en video y ahora también los tenemos disponibles en audio, y todos estos están en paquetes de 12 programas, 6 horas. Y luego todo esto ha sido transcrito en un pequeño folleto que corresponde palabra por palabra con lo que sale del video. Nos gusta decirles a todos que no están manipulados, no están editados. Lo que oyes es lo que obtienes y lo que ves es lo que obtienes. Pero sabemos que a veces cometemos algunos errores, pero generalmente los captamos gracias a nuestra audiencia o algo así, y luego los corregimos más tarde. Pero de todos modos, esto es solo un estudio bíblico informal, y siempre tengo que recordarles a las personas cuando me llaman pastor y preguntan sobre mi iglesia y esas cosas, y no pastoreamos una iglesia, solo soy un laico. Me gusta referirme a mí mismo más como un maestro de escuela dominical que a cualquier otra cosa, pero todo nuestro ministerio es simplemente alcanzar a las personas a lo largo del espectro. Está bien, ahora creo que eso es suficiente de anuncios. Y en los últimos programas, por supuesto, hemos estado viendo el capítulo de la resurrección, 1 Corintios capítulo 15. Y así que aquellos de ustedes en televisión tomen su Biblia y vuelvan a 1 Corintios 15 y a nuestras diversas otras escrituras. Pero los últimos programas estuvimos hablando sobre el primer Cristo y las primeras frutas, ya que Él fue el primero en resucitar, y aquellos que salieron de las tumbas después de su resurrección, en Mateo 27. Y luego miramos en profundidad la resurrección del cuerpo de Cristo, los creyentes de la era de la iglesia, cómo serán separados del resto. Y todavía teníamos un grupo que no logramos incluir en nuestros últimos 4 programas. Y eso, por supuesto, sería la resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento. Y el mejor lugar donde podemos retomar eso, por supuesto, será de nuevo en Daniel. Pero antes de ir allí, leamos de nuevo este versículo que hemos estado usando como punto de partida para la resurrección de los creyentes de todas las épocas. Y eso está en el versículo 22 de 1 Corintios 15. No, lo siento, 23, pero cada hombre, es decir, cada creyente, cada hombre en su propio orden o en su propio grupo o su propia compañía. Y aquí se revisa de nuevo. Cristo, las primicias, después los que son de Cristo en su venida. Ahora aquí de nuevo, la Escritura no lo hace directamente aquí para nosotros, sino que en su lugar nos envía de regreso a otras porciones para profundizar. ¿Dónde entran entonces los diversos grupos de creyentes cuando se trata de la resurrección? Bueno, como dije en nuestro último programa, vimos cómo Pablo lo expone en la parte final de 1 Corintios 15 y luego continuando en 1 y 2 Tesalonicenses, cómo los creyentes de la era de la iglesia serán arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, pero no tuvimos tiempo de abordar al creyente del Antiguo Testamento. Así que ahora esta tarde vamos a retroceder hasta Daniel 12. Ahora, en otros comentarios que he hecho sobre la resurrección, el Antiguo Testamento ciertamente alude a ella,
y ellos ciertamente eran creyentes en una resurrección, pero no se dice lo suficiente al respecto en el Antiguo Testamento como para construir un conocimiento real sobre ello. Pero el capítulo 12 de Daniel probablemente dice más que cualquier otra cosa, aunque sabemos que Job hizo referencia a su vida de resurrección. Ciertamente sabemos que David esperaba ser resucitado, pero el capítulo 12 de Daniel creo que lo expone tan claramente como en cualquier otro lugar. Y podríamos empezar en el versículo 1 de vez en cuando. Escuchamos de personas que son ciegas y aprecian el hecho de que leamos estos versículos, así que estamos tratando de acomodar todo el espectro de nuestra audiencia. Ahora el versículo 1 de Daniel 12, y en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de pie por los hijos de tu pueblo, que por supuesto sería para Israel. Y habrá un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que hubo una nación hasta ese mismo tiempo. En otras palabras, es una referencia a la tribulación. Y en ese tiempo, tu pueblo, nuevamente la nación de Israel, será liberado, todo aquel que se encuentre escrito en el libro. Así que ahí tenemos la delimitación de que los incrédulos no van a ser resucitados al mismo tiempo que los creyentes. ¿Recuerdas? Señalamos esto en varios programas anteriores, que cuando Jesús habló de la resurrección en el capítulo 5 de Juan, tampoco los dividió. Él solo dijo que en el último día habría una resurrección de los justos y los injustos, pero no lo hace. Pon un marco de tiempo alrededor de cualquiera de los dos. Muy bien, ahora vamos a encontrar que Daniel aquí y está hablando de una resurrección solo del elemento creyente. Ninguno de los incrédulos va a ser resucitado aún, según Daniel 12. Ahora bien, el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Y de nuevo, eso parece unir las dos resurrecciones en el mismo evento, pero sabes por otras escrituras que no lo son. Así que vamos a tener la resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento, que será totalmente separada de la resurrección de los incrédulos, que abordaremos más adelante. ¿Está bien? Entonces, el versículo 3, los que son sabios, en otras palabras, eran sabios en la fe. Y sabes, siempre tengo que iluminar a la gente, que independientemente de dónde estuviera en la historia humana, ya sea Adán y Eva, o Noé, o Abraham, o Jacob, o José, o cualquiera de ellos, David, Moisés, todos ellos fueron receptores de la vida eterna en virtud de la fe. No puedo enfatizar eso lo suficiente. Tiene que ser fe. A veces, Iris y yo hemos escuchado sermones completos sobre la salvación y nunca hemos oído la palabra fe. No veo cómo pueden hacer eso, pero tienes que incorporar la fe en nuestra experiencia de salvación, todo por fe. Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo en el mundo pueden predicar la salvación y nunca usar la palabra? Bueno, está más allá de mí, pero lo hacen. Pero aquí de nuevo, tenemos que entender eso. Estos creyentes del Antiguo Testamento estaban allí, en su posición como personas salvadas, como lo llamaríamos hoy, en virtud de su fe. Está bien. Y luego, por supuesto, leyendo en el versículo 2, después de que el elemento creyente sea resucitado, entonces el resto irá a la vergüenza y al desprecio eterno. Versículo 3, los que sean sabios brillarán como el resplandor del firmamento, y los que conviertan a muchos a la justicia como las estrellas por los siglos de los siglos. Ahora, el versículo 4, ahora, el Señor baja y trata con Daniel en particular y le dice, pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro, este libro de Daniel, hasta el tiempo del fin. En otras palabras, Daniel es un libro de profecía. Eso fue casi como un montón de palabrería incomprensible, si puedo decirlo de esa manera, para la mayoría de los eruditos y teólogos a lo largo de la historia, porque contiene tantos escenarios del fin de los tiempos que no podían comprender de ninguna manera. Y así era un libro cerrado, pero a Daniel le dice ahora que se abrirá en el tiempo del fin, y ciertamente estamos siendo testigos de eso hoy, y luego muchos
correrán de un lado a otro. Es decir, en el tiempo del fin, y por supuesto hay varias connotaciones a eso. Y nacimiento se aumentará. Y de nuevo, voy a tomar esa palabra para significar no solo el conocimiento secular y la explosión de la tecnología, lo cual, por supuesto, es ciertamente pertinente al tiempo del fin. De hecho, en nuestro viaje a Ohio e Indiana, pasamos un tiempo encantador con una joven pareja allí y está involucrado en uno de los bancos más grandes del país. Está en el mismo centro de su informatización. Y Dios mío, qué momento tan emocionante tuvimos mientras él explicaba cómo todo, como he dicho tan a menudo en mis clases, simplemente le puso la guinda al pastel, que toda esta increíble y explosiva tecnología está llevando al mundo tan rápidamente hacia ese escenario del tiempo del fin. Y sabemos que todas las profecías de este libro nunca podrían cumplirse sin la tecnología que está explotando. Simplemente no podría suceder. Y así es necesario, y sin embargo es precisamente eso lo que nos dice que el fin está cerca. Y así sí hay esa explosión de conocimiento secular, pero creo que también estamos viendo una mayor comprensión de las Escrituras. En estos últimos días los hombres han podido hacer más que antes, porque como siempre he enseñado, Dios es el guardián de los secretos. Y he usado el versículo Deuteronomio 29:29 una y otra vez. Pero las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Lo han oído decir, y así esto es tan cierto, que Dios ha mantenido cosas en secreto, pero ahora las está revelando. A medida que nos acercamos al final de la era, y así el conocimiento no se limita solo al mundo secular, sino también en el área de lo espiritual y la comprensión de la palabra de Dios. Está bien, entonces el versículo 5, entonces yo, Daniel, miré, y he aquí había otros dos, uno de este lado de la orilla del río y el otro de ese lado de la orilla del río, y uno le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto tiempo faltará para el final de estas maravillas? En otras palabras, estas fantásticas profecías que Daniel ha escrito ahora. Versículo 7, y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, cuando levantó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y jura por aquel que vive para siempre, que será por... Y aquí viene la tribulación, ahora en un lenguaje un poco diferente. Un tiempo, un año, tiempos en plural o 2 años, y un tiempo, otro año singular, para un total de 3, y medio tiempo o un total de 3 años y medio. Y cuando haya logrado dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas habrán terminado. Bueno, eso es correcto, de acuerdo con el resto de nuestra profecía del Antiguo Testamento, así como lo que Pablo escribe en Tesalonicenses, y por supuesto lo que Juan revela luego en el libro de Apocalipsis. Todo esto habla de estos últimos 7 años, cuando Israel, por supuesto, llegue al lugar donde Dios está tratando con ellos nuevamente, sobre la base de su pacto, promesas. Está bien, entonces el versículo 8, creo que este es un versículo muy apropiado para que lo entendamos hoy. Daniel escribió y miró lo que escribió y dice, y oí, pero no entendí. Déjame darte una comparación en el Nuevo Testamento. Vuelve conmigo. Solo se me ocurrió esto. Sabes, creo que la gente está comenzando a captar mi estilo de enseñanza. No sigo, un formato particular. Cuando algo se me ocurre, voy a ir a mirarlo. Lucas, capítulos 18. Y esto sucede a lo largo del trato de Dios. ¿Cómo es que mantiene las cosas en secreto? Aunque no podamos entender, ¿cómo podría haberse mantenido en secreto? Verás, Dios es soberano y tiene una manera de cerrar mentes y oídos de la que no sabemos nada. Lucas 18, comenzando en el versículo 31. Lucas 18, comenzando en el versículo 31. Y recuerda, este es el contexto al final de los 3 años de su ministerio terrenal. Están allí en el norte de Israel, en las nacientes del río Jordán, y están a punto de regresar a Jerusalén para los últimos días antes de su crucifixión. Ahora veamos esto con cuidado y comparémoslo con lo que acabamos de ver en Daniel. Versículo 31, entonces Jesús tomó a los 12 y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y
Todas las cosas que están escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre se cumplirán, porque será entregado a los gentiles, a los romanos, por supuesto, y será burlado y tratado con desprecio, y lo escupieron, lo azotarán y lo matarán, y al tercer día resucitará. Ahora, supongamos que el Señor dijo eso mientras los 12 estaban durmiendo. ¿Por qué no lo oyeron? Estaban escuchando atentamente. Pero mira lo que dice el siguiente versículo. ¿Y ellos entendieron? ¿Cuánto? Ninguna. Ven, todos lo ven. Y no entendieron ninguna. Estas cosas. Y esta frase fue, ¿cuál es la siguiente palabra? Oculto. Ellos tampoco sabían las cosas que se decían. Ahora, por el amor de Dios, ¿quién lo ocultó? Bueno, lo hizo. ¿Ves? No era el momento para que supieran. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo habría sido el relato en los evangelios si los 12 hubieran sabido todo esto? Simplemente habría sido un completo desorden, porque entonces, ¿ves? Se había registrado que los 11 estaban sentados fuera de la tumba esperando la resurrección, María y todos los demás, porque los 12 habían entendido lo que estaba sucediendo, pero no lo hicieron. No estaban esperando en la tumba, tú lo sabes. Y cuando les dijeron que él estaba vivo, no podían creerlo. Y entras en el capítulo 20 de Juan, y Pedro y Juan corrieron hacia la tumba vacía, y cuando vieron la prueba de la resurrección, dice, y entonces creyeron. Y el siguiente versículo dice, porque aún no entendían las escrituras de que él debía resucitar de entre los muertos. Bueno, ves, esa es la prerrogativa de Dios. Él puede mantener cosas en secreto y lo hizo con Daniel así como lo hizo con los 12. Está bien, volvamos al capítulo 12 de Daniel nuevamente y leyendo una vez más el versículo 9, y él dijo, ve tu camino, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En otras palabras, Dios no va a revelar estas verdades proféticas hasta el tiempo del fin, y Él está listo para que los hombres comiencen a... Ponlo todo junto. Versículo 10, muchos serán purificados y hechos blancos y probados, pero los malvados actuarán mal. Vaya, lo estamos viendo hoy. Leo mucho, incluso del mundo secular, y estaba leyendo un discurso que un caballero hizo en la Universidad de Georgetown en Washington, y estaba denunciando el hecho que toda nuestra sociedad se está desmoronando debido a la descomposición de la familia, y él estaba tratando de dar algunas indicaciones positivas de que hemos pasado la curva, que el péndulo está comenzando a volver. Bueno, esperemos que sí. Pero mira, hemos visto ahora durante los últimos 20, 30 años una completa destrucción del tejido de nuestra sociedad, nihilismo absoluto, desprecio absoluto por los absolutos. De hecho, estaba aquí escuchando una grabación mientras regresábamos a casa de Ohio el otro día, y él estaba dando esta estadística de que el 40%. Ahora, de las personas encuestadas en América creían que había absolutos. El 60% dijo que no había ninguno. Bueno, no es de extrañar que estemos en problemas, ¿verdad? Y así es como decía la profecía, que los malvados actuarán mal, absolutamente. Y así, ¿sabes? Creo que eso es algo bueno. Los sabios entenderán. ¿Sabes? Me gusta decirle a mi clase aquí en Oklahoma, aquí estamos en el cinturón bíblico. La mayoría de la gente va a la iglesia al menos de vez en cuando, y sin embargo mencionas el hecho de que estamos en el tiempo del fin, e incluso para la mayoría de estas personas aquí, te miran con una expresión en blanco, no saben de qué estás hablando, y es tan triste que la gente no comprenda cuán cerca estamos del tiempo del fin. No estoy diciendo en 48 horas ni nada por el estilo, pero en el término relativo de los últimos 6,000 años, ciertamente estamos en los últimos momentos de la era, ya sea en unos pocos años o qué, pero lo que sea, podemos entender porque conocemos las Escrituras. Pero ahora mira los versículos 11, 12 y 13. Este es el meollo de todo, hasta ahora en 1 Corintios 15.
Y desde el momento en que se quite el sacrificio diario, ahora recuerda, eso es en el punto medio de la tribulación, al final de esos primeros 3 años y medio, cuando el anticristo entre en el templo y lo profane y se vuelva contra la nación de Israel como nunca antes han sido perseguidos. Así que desde el momento en que se quite ese sacrificio, se establecerá la abominación desoladora. Habrá 1290 días. Ahora tienes que ser un poco estudiante de las Escrituras para darte cuenta de eso. De repente tienes un número diferente aquí. Estamos acostumbrados a 1260 días como la duración de la tribulación. 7 años por 360 es total de que 2520 días, pero lo dividimos a la mitad y cada mitad se convierte entonces en 1260 días, 42 meses. Muy bien, entonces en el versículo 11 tenemos 30 días adicionales incluidos. ¿Ese es un error? No, Dios sabe lo que está haciendo. Y así el versículo 12 ahora dice, bendito es el que, ¿cuál es la siguiente palabra? Esperó. Ahora, si entiendes a Daniel, y después de leer sobre todo esto, y él obtiene la imagen de la gran resurrección de los justos o de los creyentes, ¿a qué eran propensos? Bueno, impaciente. Apurémonos. ¿Sabes? Yo también me estoy sintiendo así. Cuando veo al mundo desmoronándose y veo las cosas que implican días horribles por delante para el planeta, lo hago, me apresuro y creo que muchos creyentes también lo hacen, que el Señor vendría rápidamente y así se le dice a Daniel que sea paciente, que espere y que llegue al día 1, 335. Ahora, Dios mío, ¿qué tenemos? Ahora tenemos otro número. 75 días. ¿Ves? 30 días adicionales y 45 días adicionales. Tenemos 75 días adicionales añadidos al final de la tribulación. Está bien, pero ahora aquí está el secreto en el versículo 13. ¿Por qué Dios le reveló a Daniel que habría 75 días adicionales después de que regresara y estableciera su reino? Aquí está. Pero tú ve tu camino hasta que llegue el final, porque descansarás, es decir, en su estado de fallecido, porque descansarás y estarás en tú. ¿Cuál es la siguiente palabra? Parte. Ahora, Pablo usa la palabra compañía en relación a la iglesia, pero con la misma connotación de que dentro de este grupo particular de creyentes, ustedes que están separados de todos los demás, estos son los santos del Antiguo Testamento, y Daniel y sus compañeros creyentes del Antiguo Testamento, economía. ¿Estarás en tu parte al final de los días? Bueno, ¿qué días? Los 75 días adicionales, más allá de la tribulación. Bueno, ahora, ¿cuál es la imagen después de que la iglesia ha sido arrebatada, por supuesto, y esa compañía de creyentes ahora está en la presencia del Señor en su estado resucitado? Luego pasamos por los horrores de los 7 años de la tribulación. Y durante la tribulación habrá multitudes de personas que creerán y serán martirizadas. Y eso será judío, así como muchos gentiles. Ahora, ellos no son miembros del cuerpo de Cristo. No se lo han perdido. Por no estar aquí para el arrebatamiento, simplemente no serán incluidos en el cuerpo. No pueden serlo. Así que, en mi propia opinión, los voy a poner de nuevo con el creyente del Antiguo Testamento, porque la tribulación es el tiempo en que Dios trata con Israel. El templo está en funcionamiento y es principalmente un periodo de tiempo judío. Así que voy a poner a todos los creyentes de la tribulación, los creyentes del Antiguo Testamento, en este grupo particular, tiempo de resurrección de este grupo de justos. Ahora bien, esto completa las resurrecciones de todos los creyentes de la era. Ya hemos sacado a todos los creyentes de la era de la iglesia, hemos sacado a los primeros antes de eso. Y ahora tenemos la resurrección de todos los creyentes del Antiguo Testamento, así como de los creyentes de la tribulación, y ahora estamos listos para el reino. Pero dado que esta resurrección de los santos del Antiguo Testamento
ocurre 75 días después del reino. Tiene que haber una razón. Espero tener tiempo. Vuelve conmigo y Daniel al capítulo 2. Y creo que esta es mi explicación para estos 75 días adicionales. Ahora, para Dios, por supuesto. Pueden suceder muchas cosas en 75 días. Es un largo tiempo para que Él actúe. Está bien, ahora en el capítulo 2 de Daniel tenemos la recuperación del sueño de Nabucodonosor sobre todos los grandes imperios del mundo y cómo se representan en esa gran imagen la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro, que son, por supuesto, imágenes de los imperios gentiles que han pasado a lo largo de la historia. ¿Está bien? Cuando el Señor regrese, entonces, al final de la tribulación, golpeará esa imagen que representa a todos los imperios, en el imperio que esté funcionando en ese momento, que es el hierro y barro de los dedos, o el imperio romano revivido y aplastará todo lo que huela a dominio. Y imperio gentil, entonces, en el versículo 35, después de que Él haya regresado y ha aplastado el residuo de todos estos imperios gentiles, ha destruido a los ejércitos del anticristo en Armagedón y ha destruido totalmente el planeta. Creo que cada ciudad en el planeta va a caer en cuestión de horas. Y luego el versículo 35, donde el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro se rompen en pedazos juntos y se convierten en como la paja de la era de verano. Ahora, incluso si estás familiarizado con la agricultura o no, creo que todos se dan cuenta de que la paja es ligera y como una pluma, el viento puede simplemente soplarla y se disipa. Está bien. El residuo, entonces, de estos grandes imperios gentiles será literalmente soplado con la segunda venida de Cristo y desaparecerá como la paja de la era de verano. Y el viento los llevó. Y luego, después del siguiente signo de puntuación, la piedra que golpeó la imagen, que es el Cristo que regresa, la piedra que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. En otras palabras, Él establece su reino. Está bien. Ahora, antes de que traiga a los creyentes judíos resucitados, y por supuesto Israel, sabes, va a tener el cumplimiento de todas sus promesas del Antiguo Testamento, quiero que recuerdes que estos 75 días, sin duda, se van a utilizar para preparar todo para la llegada, esta economía del reino. Estos 75 días se utilizarán para limpiar la tierra de todo el residuo y será hermoso. Creo que para cuando estos 75 días hayan transcurrido, la tierra volverá a ser como era en el tiempo del jardín del Edén y la maldición será levantada. Y simplemente va a estar más allá de la comprensión humana. Está bien, ahora hay una razón más que quiero mencionar por un momento de cierre y regresa rápidamente a los Salmos 45 y baja a los versículos 8 al 12. Ahora puede que no tengamos tiempo para leerlos todos, solo nos queda menos de un minuto, pero aquí, por supuesto, está la connotación de un banquete de bodas y siento que la novia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Y estaremos unidos en ese matrimonio formal después de que hayamos sido arrebatados para estar con Él en el cielo. Pero no podemos dejar a los santos del Antiguo Testamento fuera de la imagen por completo. Así que creo que van a entrar como los invitados de la boda. Puede que no tengamos tiempo para leerlo todo, pero está en los versículos 8 al 12 de los Salmos 45. Y voy a bajar al versículo 13. La hija del rey es toda gloriosa y estarán allí para el banquete. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552.
Esa es la ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma. Stente 452. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.